¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un día más de física. Les saluda el profesor Richard Jiménez. Hoy estaremos viendo una parte de la física que es la cinemática, las características de los movimientos de los cuerpos y velocidad media. Debemos de conocer algunas informaciones básicas. La mecánica. La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. La mecánica se divide tenemos la cinemática, dice, es la parte de la mecánica que estudia los movimientos sin considerar las causas que lo producen. Aquí, en la cinemática solamente nos interesa el movimiento. Y si yo lanzo una pelota, por decir así, hacia arriba, a la cinemática solamente le importa el movimiento que hace en subir y bajar. No le importa cómo subió ni cómo bajó, el por qué se produjo ese movimiento. No estudia la cinemática, solamente ese movimiento que realiza. Vamos a bajarnos aquí en dinámica para poder entender y comparar con la cinemática. En cambio, la dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento con relación a las causas que lo producen. Aquí en la dinámica ya le importa el por qué se mueven los cuerpos, cuál fue la causa del movimiento de ese cuerpo. Aquí vamos a ir viendo la parte de la fuerza y vamos a ir viendo qué producen las fuerzas. La estática, parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio de los cuerpos. Vamos a ir viendo cuando un cuerpo está en equilibrio y todas esas partes en la estática. Los conceptos básicos que debemos de conocer en la cinemática: el movimiento, cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Aquí faltaría, por ejemplo, con respecto a un sistema de referencia, porque el movimiento vamos a identificar cuando tenemos un sistema de referencia. Y vamos a ir viendo más adelante. Tenemos aquí el punto material. Es un cuerpo cuyas dimensiones son despreciables, es decir, sus dimensiones no intervienen en el estudio. Aquí un punto material en física, por ejemplo, ya sus dimensiones son despreciables cuando la distancia es muy grande comparado con el objeto. Por decir así, si yo tengo una moto y me quiero ir de Asunción a Francia, por decir así, a París, entonces el tamaño de esa moto comparado con la distancia que debe de recorrer es muy pequeña. Por lo tanto, a esa moto se lo toma como un punto material. Entonces, vuelvo a decir que el tamaño de ese objeto es muy pequeño comparado con la distancia que debe de recorrer. Por lo tanto, se lo considera como un punto material. La trayectoria. Cuando un cuerpo se desplaza desde un punto a otro, lo hace describiendo una línea geométrica en el espacio. A esa línea geométrica se denomina trayectoria y está formada por las sucesivas posiciones del extremo del vector posición a lo largo del tiempo. Aquí vamos a pasar también con el desplazamiento para poder compararlo. Nos adelantamos un poquito para poder entender. El desplazamiento es el vector que representa el cambio de posición que experimenta un cuerpo y está dado por la diferencia entre las posiciones final e inicial, indicado por su módulo o valor numérico, dirección o sentido. Su fórmula matemática es: si yo tengo el desplazamiento, que vamos a representar después con delta S, el cambio de posición, esto es igual a la posición final, representamos con S, menos la posición inicial. Y vamos a fijarnos aquí para poder entender y diferenciar el desplazamiento y la trayectoria. Aquí podemos observar para poder diferenciar el desplazamiento con la trayectoria. Por ejemplo, si hago recorrer estos puntos, o este punto en realidad, aquí
vemos, si hago esto, estoy haciendo una trayectoria. Entonces todo este camino recorrido, la sumatoria de todos estos puntos es la trayectoria. En cambio, el desplazamiento solamente me interesa dónde terminó y dónde comenzó. Esto sería el desplazamiento. Si nos fijamos aquí, esa sería la trayectoria. La trayectoria total que hizo aquí es 26,6 metros. En cambio, el desplazamiento que está en esta flecha roja es solamente 6,4 metros. Vemos aquí que el desplazamiento es mucho menor que la trayectoria. Entonces, la trayectoria es el camino recorrido. Todo esto, por ejemplo, esto es la trayectoria, la unión de todos estos puntos. Y el desplazamiento es solamente la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Después aquí tenemos sistema de referencia. Es la forma de saber si un cuerpo se encuentra en movimiento cuando su posición cambia con el tiempo. Con respecto a un punto decimos que el cuerpo se mueve. Aquí también vamos a ver la parte de reposo para poder compararlo después. Reposo dice un cuerpo o partícula se encuentra en reposo cuando con respecto a un sistema de referencia su velocidad es nula. Y vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí podemos observar, por ejemplo, en el punto A, vemos aquí, dice aquí en A, si el sistema de referencia es la Tierra, el tren está en movimiento. Pero si el sistema de referencia lo situamos en el tren, es el paisaje el que se mueve. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando nos vamos en un colectivo o en un automóvil, ¿verdad? Nos quedamos en el semáforo cuando da el color rojo. Y de repente el vehículo que está a nuestro lado empieza a moverse primeramente y nosotros estamos en reposo. Nos da la impresión que nosotros medio retrocedemos algunas veces. Es por el sistema de referencia. Entonces, un cuerpo se mueve cuando su posición cambia con respecto a un sistema de referencia que elegimos. Si observamos el punto B, vamos a reiniciar acá. En el punto B, los pasajeros están en reposo con respecto al tren, pero están en movimiento con respecto a un sistema de referencia situado en la Tierra. Por ejemplo, si elegimos un sistema de referencia, un árbol, por decir así, entonces está en movimiento con respecto al árbol, pero está en reposo con respecto al tren. Por lo tanto, un cuerpo puede estar en reposo o en movimiento según el sistema de referencia que consideremos. Por ejemplo, si yo tomo como referencia la Tierra misma, puedo decir que la Tierra está en reposo. Pero si tomo como referencia el Sol, la Tierra está en movimiento. Entonces siempre elegimos un sistema de referencia para poder saber si un cuerpo está en reposo o está en movimiento. Entonces está en reposo, por ejemplo, cuando su posición no cambia al sistema que nosotros elegimos. Posición es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio en determinado instante, tiempo, respecto a una distancia de referencia establecidos arbitrariamente. Entonces vamos a ver también un ejemplo de posición. Entonces, si observamos este punto, a medida que estoy moviendo, por ejemplo aquí, la posición es de 0 centímetros. Esto muevo aquí y mi posición es de 2 centímetros. Si esto muevo en este sentido hacia el signo negativo, vemos que nuestra posición en este caso es menos 3 centímetros. Entonces la posición es el lugar que ocupa un cuerpo en dicho instante, siempre con respecto a un punto de referencia, ¿verdad? Entonces aquí esto sería la posición. Después aquí tenemos rapidez, es una magnitud escalar que representa el valor de la velocidad. En realidad sería el módulo de la velocidad. La velocidad es una magnitud física que representa la mayor o menor rapidez con que varía la posición de un móvil con respecto a un sistema de referencia. Entonces, la diferencia que existe entre rapidez y velocidad, por decir así, si yo pongo 60 km por hora, aquí estoy hablando de la rapidez.
¿Por qué? Porque la rapidez es el módulo de la velocidad. Para que esto sea velocidad, le debo de dar una información adicional a esto. Por ejemplo, 60 kilómetros por hora al norte, al sur, al este, al oeste. Debo darle entonces una dirección y un sentido para que pueda ser velocidad. Por ejemplo, si va a esta velocidad en esta dirección y va a 60 kilómetros por hora al norte, por decirlo así, y de repente se encuentra con una curva así, con una curva, y vamos a suponer que el conductor no frene, va a 60 kilómetros por hora, va aquí y toma la curva, suponiendo siempre con este mismo valor. En ese caso, ¿qué es lo que cambiaría? ¿La rapidez o la velocidad? Suponiendo que el conductor no haya frenado. En este caso, al cambiar de dirección, lo que cambia es la velocidad, pero no cambia su rapidez, porque dijimos que va siempre con este mismo valor. Entonces, la rapidez es el módulo de la velocidad. Como dije recién, si va a 60 km por hora al norte con esta velocidad, en forma recta, y de repente va a una curva sin que el conductor frene, toma la curva, supongamos que no salga despegado por la tangente también, ¿verdad? Entonces, lo que va a cambiar ahí es la velocidad, porque cambia su dirección y su sentido, pero no cambia su rapidez porque siempre mantiene 60 km por hora, suponiendo que el conductor no haya frenado.